Bienvenida, Yelén, miembro de Ciencia Anti-Fake News, ¿no? Sí, así es. Hola, hola. Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Bueno, estamos muy contentos de recibirte. Vamos a charlar un poquito y a despejar dudas respecto al COVID, a las vacunas, que me parece muy importante que la audiencia sepa esto. Y arrancamos primero introduciendo un poco acerca de la iniciativa que tienen ustedes. Contame cuándo surge, a qué se dedican. Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes científicos y científicas de CONICET que en marzo del año pasado, cuando empieza toda esta pesadilla, ¿no? de COVID-19, bueno, nos cerraron los laboratorios, ¿no? Obviamente todos estuvimos como encerrados bueno, lamentablemente porque había las medidas para contener al virus. Y bueno, dada esa realidad, no podíamos ir al laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, se cerró, pero dijimos desde nuestro rol de científicos, ¿cómo podemos ayudar igual, más allá de que no trabajemos con COVID, ¿no? Y no podamos como ir al laboratorio a hacer algo respecto a COVID. Entonces, bueno, la coordinadora del proyecto, que es Soledad Gori, que es egresada ahí de Exactas, de la UBA, nos propuso un poco armar un grupo para desmentir las noticias falsas que circulaban, que empezaron en ese momento a pisar muy fuerte acá en Argentina y a nivel mundial, ¿no? Ni hablar. Así que bueno, le ofrecimos, el objetivo del proyecto un poco es esto, ¿no? Llevar como información basada en evidencias científicas a las personas, pero a cualquier persona, ¿no? No solamente a por ahí personas universitarias o a personas que sean científicas, no al contrario, sino tratar de llevar la ciencia a la comunidad. Y bueno, para esto le ofrecimos este proyecto a CONICET, que lo tomó, digamos, y todo lo que publicamos y las noticias falsas que vamos desmintiendo, la publicamos en la plataforma Confiar de Telam y en nuestras redes sociales. Así que bueno, hoy por hoy somos 16 científicos y científicas y aparte tenemos un gran grupo colaborador, ¿no? Porque nosotros no somos expertos en toda la parte de comunicación, en toda el área de comunicación y de las ciencias sociales nosotros hacemos absolutamente agua. Así que eso es muy bueno porque incorporamos comunicadores, por ejemplo, politólogos, bueno, aparte de todo el país, ¿no? Así que eso nos posibilita también federalizar un poco el proyecto, ¿no? Y no hacerlo solamente de AMBA. Bien, 16 miembros y con mucha presencia en las redes sociales. Siempre los vemos que están ahí tratando de desmitificar un poco lo que se dice respecto a las vacunas, a las variantes, al COVID, porque hay mucha desinformación de por medio. Y creo que por ahí también puede aportar un poquito Florencia. ¿Qué pregunta tenés para hacerle a Yelem? Sí, a mí me interesa saber cómo se puede combatir los discursos anticientíficos también, porque no es solo la fake news, ¿no? Los nuevos gobiernos de derecha en todo el mundo, digo, Trump, Bolsonaro, la nueva derecha francesa también, de la mano de Marine Le Pen, todos estos nuevos políticos, estos nuevos movimientos, no solo cuestionan la verdad, ¿sí? Estamos en la era de la posverdad, sino la ciencia en sí misma, cuestionar la efectividad de una vacuna, algo que nunca habríamos pensado que sucedería en medio de una pandemia. Lo que más necesitamos es justamente vacunas y cómo hacemos para combatir eso, ¿no? Es una gran pregunta y no sé si tiene respuesta. Es un muy buen punto, Florencia, y aparte, déjame decirte esto, ¿no? Que justamente las fake no son solamente las que circulan a través de las redes sociales, ¿no? Que este mensaje que uno, no sé, desde algún grupo, ¿no? Algún movimiento antivacunas que, bueno, libera una fake de vacunas que la hace circular por redes. El gran problema, otro de los grandes problemas, por eso es un problema muy importante, pero cuando entra en juego la política y el rol de las figuras, ¿no? O sea, en el caso de Bolsonaro, por ejemplo, hubo, digamos, un momento muy concreto al inicio de la pandemia cuando empezó a asociar a COVID con una gripecita, ¿no? Y bueno, y eso acarrió, digo, un serio problema para la salud pública, porque hubo muchísimos muertos, pero muchos Sí. muertos en Brasil, en ciertos estados, digamos, que hacían sí, que justamente pensaban lo mismo que Bolsonaro, o porque forman parte del mismo partido, o por lo que fuere, dejaron circular, ¿no? El virus, porque, bueno, vamos a generar la inmunidad de rebaño de manera natural, total es una gripecita, lo cual fue catastrófico para el sistema de salud de Brasil. Ni hablar Trump cuando dijo que había que inyectarse la bandina, ¿no? Que más Sí. allá de que haya sido un, digamos, una parodia, que haya sido, digamos, algo irónico, un mensaje irónico, muchas personas se lo toman literal, ¿no? Sí. Entonces, ahí entra en juego también la responsabilidad de lo que, digamos, del líder político que se está hablando a millones de personas. Eso es catastrófico y bueno, y no sé si tiene respuesta a tu pregunta en realidad,
Porque bueno, obviamente nosotros tratamos por ejemplo, en el caso de Trump, cuando dijo lo de la lavandina, o bueno, lo de Bolsonaro, digamos, tratamos de combatir la fake en sí y hacer, ¿no?, que circule esa desmentida. Pero la realidad es que la viralización que tienen las fake, y sobre todo cuando vienen de líderes políticos que salen, digamos, por los medios masivos de comunicación, es muy difícil de contrarrestar, muy, muy complicado. Sí, son quienes toman las decisiones al fin y al cabo, ¿no? Son los que tienen el poder y es muy complicado. Sí, completamente. Exactamente. ¿Francisco? Sí, yo te quería preguntar, tenía tenía la combo pregunta, pero son dos cuestiones distintas. Pero ya que está el pie hablando, bueno, de la fake news y de que justo comentaste que la fake tiene mucha más repercusión que después que la desmentida. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuál es el procedimiento al encontrarse una fake, tanto de lo que puede ser un líder político o en un medio masivo de comunicación? Que eso Sí. acá se ha visto varias. Mucho, se ha visto acá también. De hecho, la gran mayoría en realidad circula por redes, pero es que en realidad los medios masivos de comunicación también tienen redes, entonces Claro. hay algo como algo medio raro ahí, pero digamos, nosotros tratamos de no discriminar, por lo menos al principio, ¿no? Como era tan abrumadora la cantidad de fake news que circulaban, no discriminábamos, digamos, la fuente y simplemente poníamos quizá alguna captura o algo, ¿no?, de pantalla o la imagen que circulaba por WhatsApp o por Facebook o por lo que fuera, con la fake en sí, ¿no? Y lo que hacemos es tomar esa fake y buscamos toda la evidencia científica, en realidad más que nada el consenso científico, ¿no? O sea, nos basamos en páginas, por ejemplo, la de la Organización Mundial de la Salud o la de la CDC, el Ministerio de Salud acá de Argentina, la Organización Panamericana de la Salud, es decir, sociedades científicas que buscan un consenso, que tienen generado un consenso científico en torno a algún tema, y la evidencia científica disponible hasta el momento, porque recordemos que SARS-CoV-2, o sea, es un virus nuevo, y entonces, bueno, hay muchas cosas que no se sabían en ese momento y que se fueron sabiendo a medida que avanzaba el tiempo y que se generaban más resultados, ¿no? Y entonces, lo que tratamos de hacer es eso, ¿no? Juntar la evidencia y después traducir esa evidencia en un lenguaje no técnico, ¿no? Porque si no, tampoco captás la atención de la gente. Se puede llegar a aburrir si no entiende de lo que estás hablando. Sí, entonces claro, no llegás, ¿no?, a desmentir esa fake. Entonces, bueno, y lo que hacemos es, ya les digo, publicarlo en Confiar o en nuestras redes, tratando de pedirle a las personas también, ¿no?, que me gusten, que compartan, así llega como a más cantidad de personas. Es una tarea muy difícil porque obviamente tardamos mucho más en desmentir la fake. Crear una fake es muy fácil, ¿sí? O sea, porque uno puede poner títulos como muy llamativos y muy copados y tirar 2 o 3 verdades, pero mezcladas todas con falsedades, sin ningún tipo de evidencia, porque cualquiera puede hablar. Entonces, y eso hacerlo circular, ¿no? Y si pega, se empieza a viralizar. En cambio, la desmentida trae aparejado toda la búsqueda de evidencia científica y después, o sea, el chequeo de lo que cada uno hace, ¿no?, entre los pares, y después recién pasarlo a lenguaje no técnico. Entonces, es una tarea muy complicada, pero bueno, que estamos dispuestos a seguir haciendo, ¿no? Que de hecho, bueno, seguimos hoy por hoy. Bien, bueno, algo muy importante que mencionabas, Ayelen, cualquiera puede crear fake news, ¿no? Hablamos de las redes sociales como ese ámbito en donde mediante los algoritmos pueden lograr que llegue un mensaje masivo que termina siendo falso en su resultado. Y creo que los periodistas, especialmente aquellos que se dedican a periodismo científico, están todo el tiempo tratando como de sumergirse para tratar de desmentir o de detectar. Es como que estamos siempre haciendo ese esfuerzo más por desmentir que por informar. Y después lo que me estoy encontrando también, que creo que vas a coincidir conmigo, en que hay ciertos comunicadores que parece como que atentan contra la salud pública, que agreden contra ella, y otros que desconocen y hablan sin saber, no derivan la palabra a un especialista. Entonces, yo me pregunto, ¿no? Porque las personas comunes no vamos a ir a consultar The Lancet o aquellas revistas o documentos oficiales en donde encontramos la información sobre vacunas, sobre el COVID, etc. Pero los periodistas que toman o saben de dónde sacan esas fuentes, transforman la realidad o la tergiversan, modificándole ya sea una palabra, un punto, una coma, y eso totalmente cambia el significado, ¿no? Sí, así es. La verdad nos hemos encontrado con muchísimos titulares que eran así, ¿no? Tal cual. Le cambiaban una coma o ponían una frase del paper, ¿no?, del trabajo científico mal traducida
o mal interpretada, y eso generaba una angustia impresionante, porque aparte muchas personas, y se ve mucho en Twitter esto, que no leen, no entran al link, ¿no? A leer la nota, a leer todo el cuerpo. Muchas personas le dan el retweet solamente por el titular, ¿no? Y eso es muy grave, porque obviamente ni siquiera sabemos lo que estamos compartiendo, ¿no? Entonces, es terrible trabajar así, y más cuando pasa esto que decías vos, Lautaro, el hecho de cuando aparecen los falsos expertos y los intrusistas, ¿no? Los falsos expertos son, por ahí, científicos, pero que no tienen ni idea de inmunología o ni idea de vacunas o ni idea de, no sé, de un virus, y que se ponen a hablar, ¿no? O, por otro lado, los intrusistas, que es directamente por ahí comunicadores que no son especialistas en ciencia, ¿no? Y también salen a opinar, porque obviamente opinión no es evidencia, ¿no? Pero bueno, podemos opinar todos. Pero digo, y esto puede atentar contra la salud pública. Entonces, no es una pavada, ¿no? Opinar sobre esto sin solidez científica. No, tal cual. Y además los focos de atención se fueron moviendo a lo largo del tiempo. Primero, ¿cuál fue el origen del coronavirus? ¿Cómo se transmite? ¿La vacuna es efectiva o no es efectiva? Bueno, salió la Sputnik en su momento, como era la única que había salido, hablaban de el apresuramiento por parte de la ciencia, que lo había conseguido en tiempo récord. Entonces así, con todo. Y después, bueno, se dudaba el tema de la efectividad, de la eficacia. Yo te quiero preguntar a Yelén, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de efectividad que de eficacia, ¿no? ¿Qué diferenciación hay? No, claro, la eficacia es lo que sale, digamos, es el número ese que sale de los ensayos clínicos. Son ensayos totalmente controlados. Es decir, hay en la famosa fase 3, que muchas personas no empezaron a hablar de estos resultados de fase 3, se agarran, ¿no? Se toman voluntarios, un grupo de voluntarios va al grupo placebo, otro grupo de voluntarios va al grupo que se va a vacunar, ¿no? Pero esas personas no saben qué les va a tocar, ¿no? Si placebo o vacuna. El placebo sería como una solución que no genera nada, o sea, que es una solución fisiológica, por ejemplo, ¿no? Algo que es totalmente inocuo. Entonces, después de que pase un tiempo, ¿no? Uno recibe una dosis o las 2 dosis sin saber qué le tocó, y después se evalúa cuántos casos de COVID hubo en cada grupo, ¿no? Estos son ensayos totalmente ciegos, es decir, ni la persona sabe qué le está poniendo, ni la persona que se pone la vacuna sabe qué le está tocando. Cuando se abre ese ciego, es decir, bueno, a ver, ¿cuántos del grupo vacunal se contagiaron de COVID y cómo les fue, ¿no? ¿Se enfermaron grave? ¿Hubo alguna muerte? ¿Qué nivel, digamos, de enfermedad tuvo, ¿no? ¿Qué cantidad de síntomas y demás? Y lo mismo con el grupo placebo. Y se hace una cuenta para evaluar cuán eficaz fue la vacuna, es decir, cuánto me protegió frente a... Hay un porcentaje de eficacia que es frente a las formas sintomáticas, otras que es otro número que va a ser frente a la forma severa, es decir, quizá hay una vacuna que es 50% eficaz contra la forma sintomática de COVID, es decir, me puedo agarrar COVID, pero un 90% de eficacia contra las formas severas y la muerte. Entonces, bueno, ok, te podés contagiar de COVID y quizá enfermarte como si fuera una gripe, pero muy probablemente no te agarre una enfermedad muy severa, ¿no? Que eso es, digamos, el objetivo hoy por hoy que tiene la vacunación. Eso es por un lado la eficacia, ¿no? Entonces eso es totalmente un ensayo clínico, controlado con pocos voluntarios. ¿Qué pasa? Cuando uno sale al mundo real, ¿no? Cuando empieza la vacunación masiva, ahí tenemos muchas personas vacunadas, muchas más que los ensayos clínicos. Y ahí puede aparecer, por ejemplo, algún evento adverso raro que no se vio en los ensayos clínicos, o se puede determinar el porcentaje real, ¿no? Real entre comillas, en el sentido de que ahí es la vida, ¿no? No es un ensayo clínico con todas las variables controladas. Ahí entra en juego cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, si tiene o no comorbilidades, que eso también, algunas personas con comorbilidades se llaman en los ensayos clínicos, pero en la vida real lo que calculamos, digamos, es la eficiencia, ¿no? Es decir, cómo es la vacuna o cuál es esa eficacia de la vacuna en el mundo real. ¿Es igual que la del ensayo clínico? Bueno, eso se va viendo a medida que la vacunación es masiva, ¿no? Hay muchas más personas vacunadas. Francisco. Sí, Aye, te quería preguntar, ya que está, bueno, obviamente hablando de vacunas, sobre la información que tengas sobre los proyectos de vacunas que se están desarrollando acá en el país, más allá obviamente de las importadas que venimos adquiriendo hace rato. Bien, en el país actualmente hay 6 grupos, ¿sí? 6 laboratorios que están trabajando en 6 vacunas contra COVID-19.
lo cual es muy bueno. ¿Por qué? Porque son vacunas que se llaman de segunda generación, porque obviamente se van a usar como refuerzo, ¿no? O sea, hoy por hoy se están usando las vacunas, la de Sinopharm, la de Moderna, la Sputnik, ¿no? La AstraZeneca, pero estas argentinas se quiere que se usen para un refuerzo. ¿Por qué? Porque después después vamos a hablar un poquito de las variantes, es decir, después hay que focalizar las vacunas dependiendo de las variantes que estén circulando en tu país, ¿no? O en tu zona, o en América Latina. Entonces, es súper importante trabajar en vacunas que estén más enfocadas digamos, contra esas variantes que contra, por ejemplo, la cepa alfa, ¿sí? O la variante alfa, digamos, o la variante de Wuhan, que fue la primera de todas, que ya no circula por acá, ¿no? Eso es por un lado. Dentro de las 6 vacunas actuales que se están desarrollando en Argentina, hay 2 o 3 que están mucho más avanzadas. Por ejemplo, la vacuna, la que se llama Cecilia Grierson, ¿sí? Es la vacuna de UNSAM, que es la que lidera el grupo de la doctora Casataro. Ellos están ya terminaron la fase preclínica y están resolviendo junto a laboratorios privados para empezar los ensayos clínicos, es decir, en personas, ¿sí? En voluntarios. Eso lo estiman que estarían arrancando a fines de este año. No es nada fácil arrancar con un ensayo clínico porque hay que presentar muchos papeles y aparte se necesita financiación, ¿no? Entonces, digamos, sí o sí hay que asociarse como alguna fundación, algún grupo privado que permita desarrollar esto, ¿no? Después hay una vacuna desarrollándose en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, otra en INTA de Bariloche, otra en Córdoba, otra acá en La Plata, digo acá en La Plata porque yo soy de La Plata, la Argenvac, y me está faltando una, la del ELUAR, la del Instituto ELUAR, también esa está bastante avanzada. Cada una tiene tiene plataformas, ¿no? Muchas de ellas son, digamos, parecidas a la de Novavax, que serían como partecitas del virus, ¿no? No son como las de AstraZeneca, por ejemplo, que tiene un adenovirus, ¿no? Que es como un transporte del material genético del COVID, del SARS-CoV-2, o, no sé, la de Pfizer y la de Moderna, que son mucho más novedosas, digamos, la tecnología, que es su famoso ARN mensajero. Estas quizás son partecitas del virus que se purifican, un poco más tradicionales, digamos, como la de Sinopharm, que también es muy tradicional, que es virus inactivado, ¿no? Entonces, hay muchas plataformas vacunales y acá en Argentina estamos, digamos, actualmente se están trabajando en 6 vacunas. Así que muy bueno. Bien. Pero me quedó una duda a mí respecto a eso. Por ejemplo, yo estoy vacunada con 2 dosis de Sinopharm. Me tocaría una tercera dosis. Estas pequeñas dosis que van a dar con las producidas en Argentina, ¿aplican para cualquier vacuna? Porque hay gente que se vacunó con una Pfizer y una AstraZeneca, 2 AstraZeneca, una Sinopharm y una Sputnik, digamos, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Se va a combinar esa vacuna con una determinada cantidad de gente o cómo va a ser? Sí, seguramente, en realidad, incluso los ensayos clínicos seguramente ya los vayan a hacer, aunque sea algunas de las fases, con voluntarios que ya están vacunados, ¿sí? Porque es una realidad que hoy por hoy, muchos, por suerte, tenemos una muy buena cobertura de vacunación y todos van a estar vacunados con alguna de las vacunas, ¿no? Entonces, probablemente sí se combinen, no se sabe todavía cómo será la combinación, para eso se harán los ensayos clínicos, pero bueno, sí, probablemente se apliquen ya en personas que tienen otra vacuna, por eso van a hacer refuerzos y se verá cómo se combinará, ¿no? Dependiendo también cuál sea la primera vacuna que salga y la producción, ¿no? Porque después obviamente hay que producirla esa vacuna. Entonces eso se evaluará más con el tiempo. Están estimando que para fines del año que viene ya estarán aplicando al menos 2 de las vacunas argentinas. Pero bueno, eso se evaluará como en su momento. Sí, primero los ensayos clínicos. Bien. Muy importante todo lo que fuiste mencionando, Ayelén, porque obviamente Argentina se posiciona como el faro para América Latina, junto a Cuba, que está también desarrollando la Soberana, la Abdala, y bueno, eso nos va a permitir acelerar la vacunación en la región. Y vos recién hablabas de las cepas. Yo ya le perdí la cuenta la cantidad de cepas que hay. Hablando desde el sentido común, tengo nada más ahí en mente la Delta. Nosotros la semana pasada veníamos anticipando un poco sobre una nueva que había aparecido que se llama Mu. Y también mencionábamos la curiosidad de que ahora a las variantes les pusieron el nombre del calendario griego, ¿no? Sí, así es, del alfabeto griego. Sí, eso fue porque, digamos, al principio, a ver, los virus siempre mutan, ¿sí? O sea, todos en realidad mutamos. Los virus mutan, algunos más rápido que otros, ¿sí? Y eso da lugar
a que se generen por ahí versiones del virus que son distintos al que empezó a circular allá lejos por marzo ¿no? En realidad, incluso un cachito antes, del 2020. Entonces, eso, digamos, esos como cambios que se producen en el virus hacen que los expertos, ¿sí? Llamen, por ejemplo, bueno, a esto que estoy viendo, estas modificaciones del virus se están repitiendo mucho acá y acá. Bueno, entonces vamos a llamarla una nueva variante, ¿no? Que serían lo que hoy por hoy es el alfabeto griego, digamos, que se está utilizando, son las nuevas variantes. Dentro de esas variantes, la Organización Mundial de la Salud y los grupos de expertos, digamos, en virus, ¿sí? Que es todo un mundo, determina cuáles son las de preocupación y cuáles son las de interés, ¿sí? Las de interés, como por ejemplo Mu, ¿sí? O la C37, que es la andina, ¿no? Que no me sale el alfabeto, la letra griega. Ellas, por ejemplo, son de interés, ¿sí? Porque todavía no se ha demostrado que sean más transmisibles o que generen una enfermedad más severa. Es decir, las que son de preocupación ya se demostró que, esto que les digo, ¿no? O son más transmisibles o generan una enfermedad más severa en algún grupo especial o no, o en la población en general. Es decir, tienen algunas características que las hacen de preocupación, ¿sí? Que son más preocupantes. O, por ejemplo, evaden algunas vacunas, ¿sí? Es decir, tienen las vacunas como que son menos eficaces contra esas variantes. Bueno, dentro de estas variantes de preocupación, por ejemplo, estaba la alfa, ¿sí? Que es la que se originó en Reino Unido, la delta, ¿sí? Que se generó en India. ¿Qué pasa? Justamente para no estigmatizar, ¿no? Y decir, me enfermé con la de Reino Unido, o esta es la variante de la India, ¿sí? Para no estigmatizar justamente, porque aparte el virus está circulando en todo el mundo. Entonces, se decidió cambiar, ¿no? el nombre, la nomenclatura, y decirle, bueno, que se llama alfa, beta, gamma, delta, las de preocupación, y a partir de epsilon para adelante empiezo a llamar a las de interés, ¿no? Pero bueno, por eso fue confusión, digamos, porque al principio era la alfa, la de Inglaterra, la de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y ahora las aunaron todos en el alfabeto griego. De la Mu en particular no se sabe mucho todavía, hace muy poquito, o sea, fines de agosto, el 31 de agosto, de hecho, la Organización Mundial de la Salud la suma al grupo de las variantes de interés, ¿sí? Pero ¿por qué es importante o por qué nos importa un poco más a nosotros? Porque se generó o empezó a circular al principio en Colombia, o sea, es de América Latina, ¿sí? Entonces, está bueno también, ¿no? No está bueno que se generen nuevas variantes, digo que está bueno que se le empiece a prestar más atención quizá a las que están circulando acá en América Latina, ¿sí? De hecho, la alfa, por ejemplo, acá en Argentina, no circuló tanto, ¿sí? Como, por ejemplo, sí lo hizo en Reino Unido. Entonces, también, digamos, el virus, digamos, hay tantas variantes que muchas veces no pueden predominar todos, ¿sí? O sea, no pueden todos estar en la misma región. Entonces, bueno, está bueno esto, por eso, digamos, impactó tanto la atención, nos llamó tanto la atención, porque es una variante que por primera vez se detectó en Colombia, ¿no? Pero bueno, por ahora no se conoce mucho más. Bueno, entonces por ahora tenemos que tener en cuenta la delta, que es la que vienen mencionando más que nada. Sí, empezó acá, se describieron ya casos de delta acá, de transmisión comunitaria, digamos, ¿qué significa de transmisión comunitaria? Que no se detectó, no significa que no haya, pero no se detectó hasta ahora, en algunos casos con la variante Delta, algún nexo con una persona que ha viajado, ¿sí? Porque la única manera de entrar Delta en el momento, digamos, acá es porque alguien vino del exterior con la variante, ¿sí? Porque empezó a circular primero por el norte. Pero bueno, por ahora, digamos, se sigue el minuto a minuto de lo que está pasando con las variantes, se secuencian, ¿sí? O sea, se analizan un montón de muestras, y bueno, se irá viendo cómo impacta. Lo bueno que tenemos acá nosotros, es que hay muchas personas vacunadas, ¿sí? Más allá de que con segunda dosis quizás un 30 y pico %, ¿sí? Hoy por hoy superamos el 60% con la primera. Y eso es muy bueno contra lo que les decía hoy, contra las formas severas, ¿sí? O sea, las vacunas sirven sobre todo contra las formas severas de la enfermedad. Es lo primero que necesitamos, que baje la carga en los hospitales y las muertes, ¿no? Entonces, digamos, eso, digamos, no puede ser menor frente al ingreso de las nuevas variantes, ¿sí? Si bien baja un poquito la eficacia de algunas vacunas contra variante Delta, contra las formas severas de la enfermedad siguen siendo efectivas. Y eso es muy, muy importante. Ayelén, muchísimas gracias por haber venido a participar en este espacio. Aprovechamos esto último para que vos puedas mencionar dónde podemos encontrar a Ciencia Anti-Fake News.
Obvio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, nosotros estamos nos encuentran en las redes, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, como @anti_fake news. Y depositamos también todo el contenido en la plataforma Confiar de Telam, que sería confiar.telam.com.ar. Todo lo que diga fuente CONICET, somos nosotros atrás de eso. Los invitamos a las personas a que nos escriban por las redes, que siempre estamos muy disponibles para escucharlos y para hablar. Así que bueno, gracias a ustedes, chicos.